¿Cuándo agregar un herbicida a nuestro cultivo de servicio? Vamos a ver 5 puntos claves cuando queremos usar esta estrategia: el control químico y el control cultural, el uso de cultivos de servicios. ¿Cómo elegir la especie? ¿Cómo evaluar si tengo que agregar un herbicida o no? ¿Cómo evaluar el riesgo de fitotoxicidad si es ese el caso? Y obviamente el momento de secado. ¿Cultivo de servicio o herbicida? Esa es una gran cuestión y la verdad es que hay veces que debemos combinarlos. ¿Te pasó alguna vez que usaste un cultivo de servicio, que sembraste un cultivo de servicio para hacer competencia a las malezas y las malezas igualmente emergieron y te fueron un problema, un dolor de cabeza para solucionar? Bueno, la mayoría de las veces tenemos que usar las dos estrategias. Los herbicidas complementan a los cultivos de servicio de dos formas. Primero, como un preemergente para lograr un lote libre de malezas, y después, también muy importante, en el momento de secado, para terminar el ciclo del cultivo de servicio. Acordate, si tenés que usar un herbicida, una estrategia química con el cultivo de servicio, ¿cómo te ayudo desde AgroBrowser? Entra a la página, entra a la plataforma y ahí vas a ver un listado de todas las alternativas químicas, de todos los productos, y vas a poder estudiar lo más importante: las carencias, las dosis y los momentos de restricciones. ¿Para qué? Para no causar fitotoxicidad a tu cultivo de servicio. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que evaluar? ¿Cuáles son los puntos técnicos que tenemos que considerar sí o sí cuando estamos complementando un cultivo de servicio con un herbicida? Bueno, primero tenemos que ver la especie. ¿Qué especie vamos a usar? Y esto depende de nuestro objetivo y del momento del año. Por ejemplo, las gramíneas como el centeno o la avena tienen una rápida cobertura, ¿sí? Pero, por ejemplo, otro cultivo de servicio como la vicia tiene un aporte de nitrógeno muy importante. Pero tengamos cuidado que el arranque de la vicia es un poco lento y tal vez queda algún bache sin cubrir y ahí puede ser un foco de malezas. Entonces la vicia por ahí suele requerir el agregado, la ayuda de un preemergente. Las crucíferas, por ejemplo, otro tipo de especie, otro tipo de cultivo de servicio, son muy buenas para descompactar el suelo por su sistema radical. Entonces la clave es definir bien la especie, y hay veces que también podemos optar por una mezcla de especies. Ahí hay que tener cuidado porque encima tenemos que diversificar o prestar más atención en la estrategia química si tenemos muchas especies en el cultivo de servicio. Bueno, otro punto muy importante es conocer la interacción del cultivo de servicio con la maleza. El cultivo de servicio modifica el microclima del suelo, afectando la germinación de las malezas, ¿sí? Al estar toda la biomasa del cultivo de servicio arriba, no las semillas que están en el banco del banco del suelo, las semillas de malezas, no reciben las indicaciones del ambiente para germinar, como por ejemplo no reciben la radiación correcta o no hay una temperatura del suelo adecuada para germinar. Entonces la biomasa del cultivo de servicio inhibe la germinación del banco de malezas. Es como un mulching natural. Una buena cobertura hace que llegue menos luz a las malezas, menos temperatura, y que se traduce en menos nacimientos. Pero ojo, porque en zonas, en bancos de malezas, en lotes donde nosotros sabemos que tenemos una gran presión, seguramente necesitemos complementar con preemergentes. Y ahí hay que tener precaución con la fitotoxicidad. Y otro puntito, hay que evaluar si es suficiente con una siembra aérea o si tenemos que hacer una implantación convencional con una sembradora. Bueno, evaluando si es necesario usar un herbicida, les va a surgir la siguiente cuestión, que es: vamos a ver qué herbicidas hay registrados, y la verdad que es muy bajo el número de registros hoy en día en el SENASA de herbicidas para ser usados con los cultivos de servicios. Un ejemplo es la terbutilacina, que está registrada para el cultivo de vicia villosa, pero van a ver que no es muy grande el número de registros. Si por ejemplo usamos un centeno o una cebada o un trigo como cultivo de servicio, ahí vamos a tener más alternativas químicas obviamente. Acordate, si estás sembrando de forma tardía el cultivo de servicio o con una baja densidad, es muy probable que necesites la ayuda de un preemergente o de un postemergente sobre el cultivo de servicio para hacer algún repaso si este cultivo de servicio
resiste el uso químico del herbicida que vos elijas. Para eso tenés que usar AgroBrowser. El cuarto punto que tenemos que evaluar en esta combinación de estrategia química con estrategia con manejos culturales es el riesgo de fitotoxicidad. Y hay dos causantes posibles: fitotoxicidad por carryover del cultivo anterior o la fitotoxicidad que nosotros causemos con el uso del preemergente o de un postemergente si lo ponemos arriba del cultivo de servicio. Dos orígenes de fitotoxicidad, entonces acordate: por carryover del cultivo anterior o por el mismo preemergente, por el mismo postemergente que nosotros estemos usando sobre el cultivo de servicio. Y ahí hay algunos datos que te van a servir. Las gramíneas tienen mayor tolerancia, vas a ver que hay mucho más registros cuando te metas en AgroBrowser para ver alternativas químicas de cebada, centeno, trigo o alguna gramínea que uses como cultivo de servicio. Vas a ver que hay muchos herbicidas registrados. Y las crucíferas y vicia, además de tener menos registros para los herbicidas, son mucho más sensibles a la fitotoxicidad. Y obviamente también presta atención, lee el historial del lote, fíjate qué herbicidas usaron en el cultivo anterior, no vaya a ser cosa que de ahí venga la fitotoxicidad. Y acordate que muchas veces la fitotoxicidad subclínica no la ves a simple vista, pero hay una disminución en la biomasa, en el crecimiento de tu cultivo que no se está pudiendo evaluar de forma fácil. Y el último punto que tienen que evaluar, gente, el momento de secado cuando usan herbicidas con cultivos de servicios. Si el secado es tardío, vamos a lograr más biomasa, mayor competencia para las malezas, pero vamos a lograr menos acumulación de milímetros, recarga en el perfil hídrico para el cultivo que sigue. Entonces hay que hacer un balance entre estirar la fecha de secado o no secar muy temprano, lograr más control, más competencia contra las malezas, pero también lograr que se recargue el perfil. Ese punto lo tenés que evaluar vos y fijarte en cada uno de los lotes cuál es el momento de secado óptimo. No vengas y me hagas un secado general para todos los lotes iguales, porque no, vos sabés que no es así. Tenés que hacer un manejo estratégico lote por lote. Otro punto muy importante: la calidad del residuo de cultivo de servicio es súper importante. La relación carbono-nitrógeno, mientras más alta relación carbono-nitrógeno, vamos a tener más duración de este mulching del cultivo de servicio. Por ejemplo, si usás más vicia, el residuo se degrada más rápido. Consejos finales: la inoculación en el caso de vicias es fundamental, igual que la fertilización si estamos usando gramíneas. Las gramíneas, como el centeno, el triticale o la avena, son muy buenos competidores iniciales, pero estas no tienen la capacidad de desarrollar y de completar la cobertura del suelo a lo largo del tiempo como si lo hace la vicia. La vicia obviamente tiene buen aporte de nitrógeno, esto es fundamental, pero el crecimiento inicial no es tan rápido y hay veces que va a necesitar la ayuda de algún herbicida. Y acordate, ¿cuándo tengo que evaluar si agrego un preemergente o un herbicida o un postemergente para el cultivo de servicio en mi manejo cultural? Bueno, en siembras tardías, en siembras de baja densidad, en siembras al voleo, ahí es muy probable que puedas ayudar con una estrategia química. Entonces, un orden gradual de dificultad de lote sería: en siembras aéreas antes de la cosecha, eso sería lo más fácil de controlar, o si no, ya pasamos a cosechar y sembrar con una sembradora convencional, o peor, lo más difícil, que sería cuando tengo que usar un preemergente y encima tengo que hacer una siembra convencional. Acuérdense, gente, cuando necesiten leer datos técnicos de AgroBrowser, entren web.agrobrowser.com. es mi asesoramiento gratuito que yo les brindo a todos ustedes. Obviamente que también tengo un servicio pago que es el reporte semanal, las estadísticas de la plataforma que hace la comunidad. Si vos no tenés tiempo de entrar a AgroBrowser a estudiar los herbicidas, yo te mando un reporte semanal todos los lunes para que veas cuáles son las estrategias químicas que están en tendencia, cuáles son las plagas que están en tendencia. Así todos los lunes estás bien informado de qué hace la comunidad agronómica. Y otro punto muy importante, gente, que incorporé hoy, esta mañana justo tuve la reunión con la fábrica, con los dueños de la fábrica. Voy a empezar a cotizar fitosanitarios directamente de
fábrica directamente con el fabricante. De hecho, si ustedes quieren, van a tener línea de comunicación directa con la fábrica. Así que si necesitan empezar a cotizar sus fitosanitarios conmigo, o si quieren tener una opción más de precio, una opinión más, escríbanme y empecemos a armar las cotizaciones juntos. Nada más, gente, y lo más importante que a mí más me gusta encima, pónganle like al video y suscríbanse al canal. Adiós.